Informado. Zona Libre, con la conducción de Fer AG. Empezaron los años a dejar su marca, y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma. Muy buenos días, los saluda Fernando Aina desde la 103.5 FM Radio La Ciudadana. Nuevamente en esta radio La Ciudadana, que nos permite poder domingo a domingo poder salir a través de la 103.5, siendo redundante, y esta vez sí queremos ser redundantes. Nos sentimos orgullosos de poder seguir saliendo en esta emisora y de poder llegar a donde llegamos, a diferentes países, entre ellos Perú. Nos escuchan en Perú, nos escuchan en Chile, nos escuchan en España. Precisamente hoy vamos a sacar a un alcalde de España, vamos a sacar al intendente General Rodríguez, pero vayamos a lo nuestro en este momento, vayamos a eso que nos está pasando, y es el gobierno del fracaso, el peor fracaso de la historia republicana de este país llamado Argentina, en donde estamos asistiendo a un fracaso múltiple del gobierno de Javier Milei. Hablamos de un concepto y de un fracaso conceptual, de un fracaso económico, de un fracaso social y de un fracaso político. En el terreno conceptual, el fiasco viene desde hace muchísimo tiempo, y como lo veníamos diciendo, a través de esta emisora, a través de este humilde programa, ¿en qué quedó la promesa de dolarización de este gobierno? En algún momento se decía que la lucha contra la casta, y este personaje nefasto, mediocre, nos estafó. Como nos ha estafado durante muchísimo tiempo una casta política que ha gobernado y que hundió a este país en el más absoluto de las crisis económicas durante muchísimos años, pudiendo ser este país una potencia mundial. Lamentablemente nos tocaron dirigentes políticos los últimos años, mediocres, que no estuvieron a la altura de las circunstancias para poder gobernar esta nación y dirigir los millones de argentinos que habitan esta nación. Y es así, con el verso, con la mentira de lo que era la lucha contra la casta y la dolarización, que era el secreto de Javier Milei, tan guardado como si fuera el secreto de la Coca-Cola, logró ese triunfo. Y hoy nos preguntamos dónde están esas promesas y qué pasó con la idea del cierre del Banco Central. La dolarización mutó exactamente en su contrario con el fortalecimiento del peso. Y es así como hoy nos avecinamos a un fracaso nuevamente, extremadamente y en zona crítica. En pocos meses ha pasado de proponerse este gobierno, en los últimos meses, de proponerse de ganar las elecciones de medio término en lo que era la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, y salir fortalecido en la segunda parte de su mandato a ingresar en una situación de crisis de gobernabilidad. Una crisis de gobernabilidad que aumentó con la pérdida en lo que es la provincia de Buenos Aires, en donde apostó todas sus fichas para intentar calmar una tormenta financiera y perdió mucho más de lo esperado. Perdió muchísimo más de lo esperado, en una coyuntura
que se está viviendo episodios de gran tensión, con derrotas del gobierno nacional y una crítica en los mercados sin que se pueda descartar escenarios de pérdida total de crisis. Si es que se llegara a profundizar lo que es la fuga de capitales, especulando y hablando los mercados internacionales en este momento con un default financiero. El genio, el amigo, el jabo, la mediocridad andante, o como dicen algunos periodistas, el psiquiátrico. Que no lo digo yo, lo dicen los medios. Entonces la pregunta es, ¿estamos ante un gobernante que tiene las capacidades y las facultades para gobernar? ¿O estamos ante un personaje creado por los capitales internacionales para destruir esta nación? Y específicamente estamos hablando de sus aliados, ¿no? De esos aliados internacionales que son especuladores, timberos, que no creen en el Estado de Derecho y que cuando pierden generan inestabilidad. Esos que vinieron a condecorarlo en su momento con una medalla pedorra, como el expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, hoy preso. Hoy preso. Un tipo que cuando perdió, llamó a todos esos militares que siempre están presurosos de los cuarteles para poder generar un golpe de Estado, el cual no se lo pudieron dar a Lula da Silva. Y hoy Lula da Silva enfrenta a otro personaje internacional de la geopolítica como peluquín naranja, Donald Trump. Y ese Donald Trump, la historia dice que cuando perdió contra Joe Biden, generó el ingreso de miles de simpatizantes al Capitolio para generar una desestabilización. Es así los que están gobernando hoy. Es así estos personajes, unidos a otros personajes internacionales de otros países, de los cuales me reservo el derecho de poder opinar sobre eso por una cuestión coyuntural que me atañe personalmente, pero que lamentablemente han generado destrozos en alguna parte del mundo y en algunas situaciones coyunturales que se están dando específicamente en esa región. Lamentablemente, la política internacional que viene aplicando este presidente nos está dejando patas para arriba. Sin embargo, en algunas localidades, la sociedad, el soberano, sigue eligiendo a los representantes territoriales de este personaje que pega a los adultos mayores, que está generando una desestabilización económica, una falta de gobernabilidad y un fracaso en todos los planos que puedan haber: económico, social, cultural. Entonces nos preguntamos ante qué estamos, ante quiénes estamos, porque todo lo que prometió, perdió. Y para culminar esa parte del relato de este personaje que gobierna, este Coldplay, que le gusta disfrazarse de anime, aquellos que son jóvenes y entienden qué es un anime. Entonces la pregunta que nos hacemos es, hablamos ya de un fracaso conceptual, de un fracaso económico, de un fracaso social y de un fracaso político, pero por sobre todas las cosas, la sociedad en su conjunto debe entender que fuera de ese discurso existen libertades individuales que no pueden ser mancilladas por determinados gobiernos, por más democráticos que hayan sido elegidos. Porque existe
la legalidad, pero no la legitimidad. Y la legitimidad te la da el pueblo y la legalidad te da las leyes. Existen legalidades, pero no legitimidades muchísimas veces. Y es así como hoy empezamos a ver cómo esta caída de este marco político y en esta coyuntura se están viviendo episodios de gran tensión, con grandes derrotas y una situación crítica de los mercados que pueden desatar nuevamente, y vuelvo a repetir, en una pérdida del control de la crisis si se llegara a profundizar lo que es la fuga de capitales. Entonces nos preguntamos, los dirigentes que hoy están a la altura de las circunstancias como para poder tomar las riendas de este país tal como lo hiciera en su momento el doctor Néstor Carlos Kirchner aquel 2003, cuando asumió un timón de un país que se estaba resquebrajando y a punto de entrar en una guerra civil en aquel entonces. Hoy no tenemos un Néstor Carlos Kirchner. Hoy tenemos una expresidenta presa por este gobierno y tenemos dirigentes políticos obsecuentes de diferentes espacios políticos e incluso del mismo progresismo que le hacen el caldo gordo a este gobierno. Y no nos olvidemos de aquellas provincias que sus funcionarios, dice ese peronista, le han votado todo consecutivamente. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ante quiénes estamos? ¿Ante qué dirigentes estamos? Pero tenemos una provincia, como es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y específicamente esta provincia de Buenos Aires, que le dijo no a este gobierno, que lo único que hace es el 3%. Ese 3% que cobraban para poderse volver millonarios. Y no pensemos en los negocios que hay detrás de determinados funcionarios políticos del gobierno nacional, y no lo digo yo, aclaro, porque pueden mandar todas las cartas documento que quieran, desde el gobierno nacional hasta el gobierno municipal, porque está probado de que hay coimas. Por eso perdieron, señores. Por eso van a pasar a esa parte oscura de la historia, en donde serán recordados como los grandes traidores, como los grandes mequetrefes y como los grandes hundidores de esta nación, los que resquebrajaron el sistema democrático, económico, político, social y económico y cultural. Es así como nos venimos dando cuenta que entre las subas y las bajas se acumulan unas grandes pérdidas en todos los sentidos, cultural. Cuando este presidente, desde el atril y desde el poder que le da la legitimidad y la legalidad como llegó, insultaba a los periodistas y los trataba de ensobrados. Quien más ensobrado o ensobrada era su hermana, según los audios de Españolo, en el cual dice que los Menem y la señora Karina Milei, señora, señorita, bueno, da igual, recibían plata de diferentes áreas. Entonces nos preguntamos, ¿será que este personaje pasará a la historia como el gran cometa? Como el gran hombre que cobraba las coimas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando este gran escenario puesto a rodar por los asesores políticos que tienen, los cineastas que tienen, que desarrollan esta película macabra llamada Argentina, Javier Milei? Y nos damos cuenta que cada día esta situación transitoria que se vive en Argentina se ha vuelto inestable y ha abierto giros bruscos sin descartar la posibilidad de poderse transformar en una pre-revolucionaria. Un gobierno que se propuso ser revolucionario a favor del, supuestamente cuando llegó, a favor del gran soberano,
y terminó siendo el gran revolucionario a favor del gran capital y que tenía en su carpeta a los más nefastos de la historia republicana de la República Argentina: Schwarzenegger, Caputo, Bullrich y otros más. Pero sin embargo, la sociedad en algunos distritos, en algunas localidades, los volvió a ratificar. Es ahí donde le cae la culpa y tienen que hacer mea culpa aquellos dirigentes políticos que han puesto a determinados funcionarios que perdieron esas ansias de poder generar y de querer generar esa revolución, esas ansias de querer generar esa transformación, porque cuando te ayornas o cuando te aburguesas, lamentablemente pierdes el contacto con la sociedad, pierdes el contacto con la gente, pierdes el contacto con la realidad y te terminas transformando en un sutil burgués ayornado y que te olvidas del que te votó, del soberano. Y eso me viene a la memoria, cuando los grandes capitanes romanos, los grandes generales romanos regresaban a Roma de haber ganado esas batallas, esas grandes batallas, y entraban a Roma para ser alabados por todos los ciudadanos romanos. A su costado venía un esclavo que les decía: eres humano, no te olvides que en algún momento vas a morir, que en algún momento pasarás, y la gloria se gana y el bronce se gana generando una mejor calidad de vida para aquellos ciudadanos del lugar en el que habites. Y es ahí donde precisamente vemos cómo, no solamente en Argentina, sino en América Latina, se están generando focos de reclamo social, en donde en una parte se reclama por una mejor calidad de vida y en otra parte se reclama por tener mejores derechos y mejor situación laboral. Es así como, por ejemplo, la noche de ayer veía por los medios de comunicación cómo en el Perú, los jóvenes están saliendo a reclamar por menos corrupción y por tener un gobierno que esté a la altura de las circunstancias para poder lograr una igualdad social, en donde no la hay. Mientras que los funcionarios en el extranjero del Perú realizan ciertas elecciones que no vienen al caso, mientras que allá el pueblo aporta a los muertos y el gobierno aporta las balas. Es así como vamos a comenzar nuestro programa Zona Libre y vamos a nuestra primera pausa y volvemos con el desarrollo del programa.